Buenas tardes a todos los asistentes. Muchas gracias por participar de esta segunda edición del evento de HR LATAM del Grupo DNA. Me presento rápidamente. Mi nombre es Lucas Canevaro, CEO del Grupo DNA. El Grupo DNA es un conjunto de compañías multinacional con presencia a nivel latinoamericano y especializadas en distintos ámbitos de lo que es el capital humano, específicamente reclutamiento y selección, recolocación, assessment y desarrollo y estudios salariales a través de algunas marcas que posiblemente algunos conozcan: Dirigement Capital, Bonding, Placement, Genes, Show Me the Money y Mike. Hoy estamos reunidos en esta segunda ronda de conversación. La idea de estos eventos, para quien no lo supiera, es poder compartir a nivel latinoamericano los best practices y también las tendencias de qué está ocurriendo hoy día a nivel mundial. Y es por eso que convocamos en esta iniciativa a exponentes de empresas multinacionales o de empresas de consultoría que conozcan muy bien el mercado y las tendencias, para que puedan contarnos y podamos conversar y discutir y también hacer preguntas sobre qué está pasando hoy día, sobre todo después de un año que aún no termina, de grandes cambios radicales en nuestra forma de trabajar, en los equilibrios mundiales, económicos y de trabajo, para que efectivamente podamos apoyar a nuestros colegas que están al frente de las empresas como recursos humanos a tomar decisiones y entender efectivamente en alguna referencia. Entonces, lo que yo voy a pedir antes de partir es a mis colegas presentarse rápidamente, hacemos un rápido giro de introducción, luego empezaremos con algunas preguntas y a conversar y discutir estas preguntas. Entonces, lo que le pido a todos los asistentes es cualquier tipo de duda, de pregunta que tengan, de curiosidad, escríbanla por favor en el ítem específico durante la conversación. Y intentaremos hacer esto una charla bastante interactiva, no es necesario esperar al final de la charla para hacer las preguntas, así que iremos escogiendo las preguntas que podemos responder y las comentaremos en el momento. Así que, Mónica, bienvenida, Mónica García Espinel, HR Director de ACRIP. Sería un encanto si pudieras presentarte. Bueno, no, Lucas, muchas gracias por la invitación y al Grupo DNA. Precisamente nosotros estamos trabajando de la mano, algunas alianzas y algunas actividades, y gracias por la invitación, Lucas. Bueno, me presento así muy rápido. Yo soy la directora ejecutiva nacional de la Federación Colombiana de Gestión Humana, ACRIP. Voy a hacer una breve introducción de lo que es ACRIP. ACRIP es una federación. Nosotros agremiamos 7 capítulos con presencia nacional y a través de estos capítulos agremiamos cerca de 1000 organizaciones. Nosotros estamos constituidos desde hace 64 años y desde ahí reunimos áreas profesionales de talento humano y pues lo que buscamos es apoyarlos en el desarrollo, en su actualización y todos los avances de gestión humana. Básicamente es eso. Ahí me presento y bueno, gracias por la invitación. Gracias a ti, muchísimas gracias. Fabián, bienvenido, gracias por participar, gracias por tu tiempo. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy Fabián Buchstein, actualmente trabajo en Arcos Dorados. Arcos Dorados es el franquiciado más grande de McDonald's en el mundo, pero en Latinoamérica en 20 países. Yo estoy basado en Buenos Aires y tengo como un doble rol. Soy el referente de compensaciones y beneficios para toda Latinoamérica y el responsable de recursos humanos para la población corporativa. En el pasado trabajé muchos años en consultoría, lo que fue Towers Perrin, ahora Willis Towers Watson, así que soy actuario y hice muchísimos trabajos de compensaciones y beneficios a nivel regional. Así que mucho que ver con esta convocatoria. Muchas gracias por tu participación. Martín, muy bienvenido también a ti. Preséntate, por favor. Muchas gracias, Lucas. Muchas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Martín Pérez Menéndez. Yo soy uno de los socios directores de CompStrategy, que es una empresa dedicada al asesoramiento de la función de recursos humanos en temas estratégicos relacionados con las compensaciones, los beneficios, el diseño organizacional, el desarrollo y la gestión de costos laborales. Antes de formar CompStrategy, de ingresar en CompStrategy, estuve en el mundo de Oil and Gas, en una empresa que se llama Pan American Energy, la principal petrolera privada de Argentina, y antes que eso en un holding que se llama
las empresas de Techin, que se llama Tenaris, que se dedicó a dar servicios también a la industria del gas. Y antes que eso también estuve unos 13 años en Willis Towers Watson, igual que Fabián, haciendo proyectos de consultoría. Fui director de la línea de negocios de compensación ejecutiva. Así que también tengo alguna experiencia en lo que es compensaciones y beneficios. Excelente, muchas gracias y bienvenido nuevamente. Y por último, Armando, un gusto en tenerte con nosotros. Muchas gracias, Lucas. Gracias también por la invitación. Mi nombre es Armando Rivas, soy director del área de compensación y beneficios para CRIP, en todo lo que tenga que ver con asesorías y consultorías y apoyo a las organizaciones. Tengo experiencia en diferentes multinacionales como Coca-Cola FEMSA, British American Tobacco, BAT, Itaú y Scotiabank, o sea, con un manejo muy amplio de lo que es el área de compensación y beneficios a nivel de Latinoamérica. Excelente. Bueno, queda bastante claro y evidente que todas las personas aquí involucradas tienen fuerte conocimiento del ámbito de compensaciones y beneficios, lo que es efectivamente el core de esta charla, ya que a lo largo de, bueno, a raíz de este último año que nos ha cambiado las bases o los fundamentos de la forma de trabajar, efectivamente ya lo que es un paquete de compensación o de beneficios entra en una mesa de discusión, ¿no? Digamos, se variabilizan muchas cosas que ya fueron definidas antes, en generaciones anteriores a nosotros y nosotros nos enseñaron que básicamente era así. Entonces, la idea aquí es preguntarles qué está pasando dentro del mundo corporativo o dentro del mercado, de la consultoría, ya que tiene un outlook también más amplio. ¿Qué está pasando en el mercado? ¿Qué está cambiando? ¿Qué se está considerando para el futuro del trabajo? Entonces, me gustaría empezar preguntándote, Mónica, ¿cómo crees que nosotros podamos apoyar o ayudar a forjar un mundo a nivel claramente salarial y beneficios con igualdad de género? ¿Qué es lo que crees que se podría cambiar y poner en discusión hoy día? Bueno, Lucas, hay unos puntos que tengo para presentar, pero sí me gustaría presentarles unos 3 puntos o un contexto de cómo están las cifras en Colombia, mi país, y creo que es muy similares a los de la región. Nosotros en Colombia, cerca de 50% de las mujeres en edad, o sea, que están en capacidad de trabajar, están por fuera de la fuerza laboral, 50%. Y de las que están ahorita vinculadas laboralmente ganan en promedio el 25% menos que los hombres, ¿sí? Entonces ahí es donde uno empieza porque hay que revisar realmente cómo estamos, ¿sí? Y que no sea realmente un tema de conversaciones generales, sino que realmente, y adicional, el último trimestre en Colombia, la tasa de desempleo de las mujeres fue del 18.7% y para los hombres del 10.2%. Y adicional, el 70% de lo que hay disponible o capacidad se estima que va dirigido a emplear hombres. Entonces, quería hacer compartirles estos datos. ¿Por qué? Porque realmente son importantes para ver la relevancia de las acciones a tomar. Nosotros sabemos que existe un término que creo que se usa desde hace más de 40 años, es el techo de cristal. Y es esa barrera invisible con la que tenemos las mujeres y que estamos luchando en algunas ocasiones, porque tampoco me gusta generalizar, en algunas ocasiones para lograr estos cargos y esos mismos salarios, ¿sí? A pesar de que contemos, inclusive cuando estemos igual de cualificadas a nuestros compañeros, contemos con el perfil de los cargos, pero que por alguna razón no logramos llegar a ese ascenso. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Lucas, creo que hay que luchar contra ese techo de cristal que tenemos, que si bien no se trata de que haya unas normas estrictas, muchas veces lo que sale de esto viene derivado de algún estereotipo, ¿sí? De construcciones socioculturales que se atribuyen a ciertas características donde se ha definido que son los sesgos inconscientes, que hay unos roles para los hombres y unos roles para las mujeres. Entonces, para no alargarme mucho, creo que desde el ámbito laboral, ¿sí? Como en el privado, pues uno es trabajar los roles de género atribuidos a las mujeres, ¿sí? Y eso no es responsabilidad puntualmente
de las compañías. Esto viene un poco más allá desde los hogares, donde nosotros tenemos que empezar como familias y dentro de los hogares, empezar a cambiar esos sesgos y que las niñas, desde muy pequeñas, sepan que tienen toda la capacidad para desarrollar cualquier rol dentro de las organizaciones. Entonces, es uno, trabajar en los roles de género, las creencias que los hombres se implican más en las organizaciones, ¿no? Las mujeres también tenemos toda la misma capacidad para implicarnos tanto en tiempo como en capacidades. También trabajar, pienso en la cultura que predomina masculina, ¿sí? Entonces, empezar a trabajar eso y los prejuicios socioculturales, creo que también hay que trabajarlos. Yo lo haría en esos cuatro como ejes, y dentro de las organizaciones, nosotros desde el área de compensación, pues ahorita creo que las nuevas plataformas digitales nos van a ayudar muchísimo, ¿sí? Porque inclusive hay la selección de personal que se está haciendo a través de cultura, de capacidades, ya no hay fotos, entonces creo que eso nos va a permitir de una manera muy rápida ayudar a cerrar esa brecha en temas salarial y en contratación de esa lucha de si contrata un hombre o una mujer. O sea, una invitación puntualmente y práctica a las plataformas digitales ahorita creo que es un gran ayuda para apoyarnos a cerrar esas brechas de género. Yo para complementarte, Mónica, también considero que esta tendencia global que están teniendo principalmente las multinacionales se está viendo reflejada en Latinoamérica, donde ya tenemos aspectos importantes como que tenemos la medición, tenemos un control estadístico de cómo estamos a nivel de, son hombres o mujeres dentro de los cargos, o sea, ya estamos en un avance. También, como comentaste, debe ser como un punto ciego, como una hoja de vida donde no tienes que ver las fotos, tienes que ver son las competencias, las cualidades de cada una de las personas y sobre eso hacer la valoración para saber si la persona es apta o no para un puesto. Digo, yo creo que estamos bastante adelantados y digo, nada más con tener esas mediciones, con que nos estemos enfocando en ese tipo de puntos, ya es un avance grande dentro de las empresas en Latinoamérica. Sí, a ver, yo para agregar, yendo más al proceso de definición de la compensación, porque recién Mónica decía, bueno, uno tiene una diferencia entre hombres y mujeres. Cuando uno define la compensación, hay un montón de inputs que uno necesita para definir la compensación de la persona, y no hay ningún sistema de compensación que difiera por género. Eso yo trabajo hace años en compensaciones y nunca vi nada que difiera por género. Entonces, lo que hay que trabajar es sobre los factores que hacen que la persona, por qué se definen las compensaciones más altas o más bajas por género. Y acá es muy importante el tema de la evaluación de desempeño, o sea, tratar de quitarle subjetividad a esa evaluación. Y nosotros, no sé, por ejemplo, tenemos mesas de calibración, donde tratamos de equiparar la mirada, y ahí una de las miradas puede ser algún sesgo que tenga la persona respecto de género y poder bajarlo. Hablábamos recién de las búsquedas, el proceso de búsquedas, tratar de eliminar el género de los currículums cuando uno presenta candidatos. Eso por un lado. Y por el otro, creo que a nivel beneficios, las compañías, si bien las leyes, por lo menos en Latinoamérica, no nos acompañan tanto en términos de equidad de licencias, hay herramientas que las compañías podrían tomar como para facilitarles los soft landing a las mujeres o equiparar las licencias entre mujeres y hombres, y eso a la larga termina también equiparando la situación, y cuando vayamos a ver las compensaciones, eso también va a llegar a una situación igual. Y aprovechando, digamos, esos inputs, me encantaría escuchar también a Martín, pero intentando concretar efectivamente la línea de Fabián con procesos o con infraestructura, ¿qué tipo de herramientas o qué tipo de procesos pueden apoyar en nivelar o objetivizar estas decisiones? Por ejemplo, yo sé que algunas empresas colocan líneas de speak up. En el momento en el que existe un proceso, en este caso, por ejemplo, igualdad de género, y una mujer que está participando de por ejemplo, de una posición interna y está embarazada, no es un motivo para quedar fuera del proceso. Si eso pasa, tiene que haber algún canal para denunciar estas acciones que van contra, efectivamente, la ética de la compañía. Por ejemplo, sé que hay empresas que, como bien dice Fabián,
El problema no es cuando las personas llegan a la posición, a postular a la posición y tienen uno, no sé, el 25% más del sueldo de otro. El problema es la historia que llevó a que eso suceda. Pero hay algunas empresas que asumen que hay desperfectos en el pasado y se cargan, digamos, de esa responsabilidad de nivelar. Entonces, misma persona, mismos skills, mismos performance o evaluación de performance, a la mujer se le da un aumento proporcional mayor que al hombre para reducir esa brecha, porque lógicamente si el aumento es 10% a los dos, el aumento proporcionalmente es el mismo, pero en absoluto va a ser más alto para el hombre. Entonces, hay mecanismos para compensar o ir reduciendo esas brechas. Entonces, en esa línea de instrumentos o de soluciones, ¿qué más nos pueden comentar sobre qué se puede hacer dentro de una empresa para llegar efectivamente un día a la igualdad de género? Como comentaba Fabiana, no es las herramientas, sino cómo se utilizan. En ese sentido, podemos aprender de la legislación americana un montón, que han avanzado mucho en lo que es discriminación, no solamente por género, sino por todo tipo de minorías. Ellos lo que hacen es distinguen entre beneficios y perquisites. Y la diferencia es cómo se graban impositivamente los primeros y los segundos, habiendo un descuento impositivo a aquellos que no discriminan para ninguna de las minorías identificadas. Entonces lo que se hace es analizar para cada ítem de la compensación, salario, bonos y cada uno de los beneficios, es qué poblaciones obtienen el mayor percentil o qué poblaciones tienen el menor percentil, tomando mujeres o razas o lo que fuera, digamos, que están mirando, y ver a quién beneficia cada medida, ¿no? Y esto se hace con todos los procesos de recursos humanos. Si en las promociones se detecta que la mayoría de los hombres son los promocionados y las mujeres son relegadas, eso destapa una alerta, ¿no? Lo mismo si uno hace un pension plan, digamos, incluso la discriminación no solamente es por raza o por género, sino también por el nivel. O sea, si uno tiene un 401k, que es un plan, una especie de plan de pensiones, que beneficia a los salarios altos y perjudica a los salarios bajos, pierde su exención impositiva e incluso puede llegar a tener una observación de los entes reguladores sobre que se está haciendo una discriminación. Nosotros lo que podemos hacer desde la región es adoptar estas medidas, estos mecanismos de análisis, para ver si estamos discriminando, particularmente a la mujer, en todos los términos. Yo creo que el que más efecto tiene es las promociones, ¿no? Todo lo que es contratación y promociones es lo que más efecto tiene. La contratación es en el headcount, cuántos hombres hay dentro de la empresa y cuántas mujeres, pero después lo que es importante es ver la evolución que tiene el salario o las carreras dentro de cada empresa, ¿no? Por ejemplo, lo que vemos del techo de cristal que mencionó Mónica tiene que ver con el proceso de recursos humanos de las promociones. Hasta dónde se promueven mujeres y hasta dónde no. Los incrementos salariales están relacionados con otro proceso que es la evaluación de desempeño. Entonces hay que ver si hay una tendencia a que las mujeres tengan peor desempeño, ¿por qué es? ¿No? Y no solamente por qué, sino dónde está. Si es alguna persona que es la que discrimina o es algo que es cultural y está a lo largo de toda la organización. Y con estas herramientas yo creo que se puede hacer un gran trabajo para evitar los problemas o las estadísticas que mencionaba Mónica. Sí, Lucas, un tema más que tú hablaste de las líneas éticas o de los pick-ups. Nosotros, algo que estamos trabajando en los últimos años que la verdad funciona muy bien es la red de mujeres, que es una red que armamos en toda Latinoamérica para contactar a la gente y salir de las líneas tradicionales y formales de denuncias, que por ahí muchas veces hay miedo en utilizarlas. Nos sirve mucho para comunicarnos, para hacer coaching, que mujeres puedan hacer coaching a otras mujeres sobre cómo avanzar en su proceso de desarrollo y también para reconocer internamente a las mujeres. Y lo importante acá es que no son, si bien llamamos red de mujeres, también participan hombres de esas redes y eso es importante, incluir a los hombres en esos espacios y entender desde el punto de vista de los hombres cuáles son las problemáticas que tienen las mujeres. Así que eso nos ha funcionado muy bien. Excelente, excelente. Lucas, sí. yo quisiera hacer dos pequeñas observaciones. También yo me he encontrado con organizaciones de oil and gas que han sentido los hombres, digamos que en este cierre de brechas y de género, también es importante no irnos del otro lado.
¿sí? La otra vez estuve en una organización de oil gas y me decían que ya los hombres están sintiendo como que los están acusando y que son los... Al revés, sí. Entonces, sí me parece muy importante dejar el mensaje acá que si bien es importante trabajar para cerrar estos, o sea, cambiar esos sesgos inconscientes y cierre de brechas de género, pero también hay que tener cuidado de qué manera lo hacemos sin empezar a atacar al hombre. Creo que tú dijiste, Fabián, un punto muy importante y es los hombres nos involucramos y eso es un tema de unión, no al contrario de hacer que el hombre, dejarlo como a veces pasa, que satanizarlo, no. Entonces sí quisiera hacer eso. Y otra reflexión que hace poco hice dentro de mi equipo interno es, nosotras también como mujeres tenemos que apoyarnos entre nosotras mujeres. A veces entre nosotras mismas hay una lucha de poderes, entonces que a veces ustedes yo creo que han escuchado comentarios como prefiero laborar y quiero que mi jefe sea un hombre. Eso es aparte de una cultura que no es sana, dentro de esa cultura que queremos cambiar y que queremos tener organizaciones más productivas. Entonces sí, me parece importante que en este contexto hay otros temas que también hay que trabajar y ahí lo comparto. Listo. Excelente. No, totalmente es así. Lógicamente es un tema muy, muy vivo y hay una desigualdad de siglos. Entonces, lógicamente, cuando cualquier movimiento de cambio es hipersensible hacia el otro lado, antes de que se pueda llegar a un equilibrio y luego a la normalización. Pero sí, dentro de lo posible, efectivamente, es no exagerar tampoco en la hipersensibilidad del otro lado o volverse conformista, anticonformista, ¿no? O sea, al contrario. Y también hay que entender que objetivamente hay algunos trabajos que efectivamente sí dependen de características del hombre y de la mujer, trabajos físicos, por ejemplo, tú nombrabas ahora el oil and gas o la minería. Efectivamente, hay algunos trabajos en el que hay límites físicos, hay pruebas también, y obviamente de repente algunos son más idóneos para el hombre, así como otros son más idóneos para la mujer, y no hay que caer en el lugar común de me están discriminando, porque eso es un job description que define si uno tiene competencias duras, en este caso físicas, por ejemplo, que hacen con que la persona pueda tomar ese rol. Entonces hay que tener una cierta objetividad, efectivamente, no tomarse de este filón y tirar todo, meter todo en una misma canasta, porque efectivamente ya no es justo ni siquiera para nadie, ¿no? Excelente. Muchísimas gracias por sus respuestas. La verdad que creo que dejaron varios insights para reflexión. Vamos a pasar a la próxima pregunta. Si alguno de los asistentes quiere efectivamente hacer alguna pregunta sobre esta, encantados en responderla. Nosotros mientras tanto seguimos avanzando porque el tiempo corre rápido y no tenemos mucho, así que seguiremos, pero no se preocupen con hacer preguntas con respecto a este primer punto. Avanzando entonces en los temas que queremos tocar, y vamos a hablar un poco de la realidad hoy día también con respecto a lo que es el trabajo híbrido. Digamos que aparentemente llegó para quedarse, cada empresa, cada realidad más o menos, pero efectivamente a través de un año creo que hicimos una evolución posiblemente de 20 años hacia lo que es la digitalización del trabajo y la pérdida un poco de esos hábitos que vienen de cuando se inventó el trabajo en la oficina y no existía la posibilidad de trabajar desde las casas. Entonces hoy día nosotros, mucha de nuestra forma de trabajar efectivamente es el eco de un pasado, es una forma que nos enseñaron, pero la verdad es que si hoy tuviéramos que aprender a trabajar, cosa que nos pasó con las herramientas de hoy, probablemente la primera pregunta no sería, salgo de mi casa, me meto en el tráfico por 1 hora para ir a hacer en otro lugar lo que podría hacer desde mi casa. Entonces, y así por varias cosas, porque hoy día todo está en la nube, entonces puedo trabajar desde un teléfono, desde un laptop, el acceso a la información lo tengo de todos lados. El control de mi operato, el control de mis funciones, mis KPIs y del resultado final, se puede saber sin tener a alguien que me observa o me toca con mano en la oficina. Entonces, efectivamente, posiblemente muchos de nosotros nos enseñaron, nos formaron a trabajar estando todos cerca, en un mismo lugar.
y hoy la verdad que no es así. Algunas empresas se adaptaron, se fueron adaptando en el tiempo antes de la pandemia, efectivamente, pero muchas otras se vieron forzadas en tener que hacer esta adaptación para luego descubrir que mágicamente funciona y quizás a veces en algunos casos funciona hasta mejor. Y además se descubren factores de, llamémoslo, salario emocional de las personas trabajando desde su casa, por ejemplo. Entonces, ese es el punto en el que yo quiero llegar y me gustaría hacer un brainstorming aquí o preguntarles efectivamente qué es, en su opinión, qué es lo que hay que considerar para pasar a un modelo de trabajo híbrido en cuanto a salarios y beneficios. ¿Qué entra dentro del scope de evaluación? Y si se puede comentar si alguien ya lo implementó en su empresa o lo vio implementado y vio que funciona, de repente dar algún ejemplo. Fabián, ¿te parece empezar a responder tú? Sí, a ver, como tú dijiste, esto fue un impacto que cambió la forma de trabajar de muchísimos años para atrás, pero por otro lado también todavía estamos con el ongoing de ese impacto y todavía no estamos en lo que conocemos con lo que dice el nuevo normal. Estamos definiendo algunas cosas porque todavía no hemos vuelto a esa normalidad y por otro lado porque el negocio, que en nuestro caso sí ha sido muy impactado, tampoco ha vuelto a la normalidad. Entonces, ahí, digamos, si uno repasa todo este proceso, lo que primero nosotros hicimos es, paralelamente, en primer lugar, entender la jornada de la persona, que antes era por ahí más rígida o tenía algunas bandas dentro de la oficina y pasó a trabajar en casa todo el día con cuarentenas y situaciones personales bastante diferentes cada uno. Entonces, lo primero que se hizo fue tratar de entender esa situación personal y revisar lo que considerábamos como jornada, reuniones, etc. Por otro lado, teníamos una propuesta gigante de beneficios que otorgábamos en la oficina: gimnasio, yoga, descuentos que eran todos temas presenciales y había que digitalizarlos, o sea, llevar a los mismos tipos de beneficios, pero en la experiencia digital y estando desde casa. Los descuentos pasaron a estar en casa, las clases de yoga, de gimnasia y un montón de actividades que desarrollamos como compañía. Cuando empezamos a ver que esto iba a seguir para largo, y esto en la mayoría de nuestros 20 países, lo que fuimos trabajando fue en la política de oficinas. Y ahí adecuamos un poco el espacio de oficina, hemos devuelto metros cuadrados para decir, vamos a estar en un espacio más chico, no vamos a volver a trabajar todos los días a la oficina. Salimos de la idea de tener espacios asignados y lo que tratamos es de generar espacios que puedan ser utilizados por distintas personas en distintos momentos en función de esa necesidad. Y también paralelamente tratando de reacondicionar el espacio de casa, entregando la silla de oficina, tecnología que sea necesaria para adecuar esos espacios. Y si uno ve todo lo que queda, es, la verdad, enorme. Va a depender mucho de cómo se adecúen las legislaciones que están de a poco cambiando, cómo se adecúe el negocio, ¿sí? Digamos, cuál va a ser la nueva realidad del negocio, de las economías de los mercados, pero hay muchos factores que estamos analizando en términos de qué vamos a cubrir o qué dejar de cubrir en esta nueva propuesta. Bueno, Fantástico. Sí. Lucas, yo quería comentar también, yo veo esto como una evolución natural, es algo que ya se venía a venir, pero bueno, la pandemia forzó la situación, como dijo Fabián, muchas empresas ya estaban preparadas, ya estaban como viendo a futuro qué es lo que iba a pasar, otras le cayó de sorpresa, no estaban preparadas tecnológicamente, y es un poquito cambiar los paradigmas, entender que hay situaciones donde tenemos que también, la empresa tiene que ser rentable, pero también buscar la felicidad del colaborador en este nuevo ámbito que es el hogar, o sea, cambiando esos beneficios, buscando todo eso que se le daba al trabajador en algún momento dentro de la oficina, cómo podemos transformarlo en beneficios dentro del hogar. Y hay cosas que estoy viendo que pasaron, como ya que no estamos preparados, por ejemplo, lo que es el horario. Las personas están conectadas en la hora de almuerzo, tú ves cómo envían correos a las 10, 11 de la noche, los fines de semana, porque no existe esa desvinculación de lo que es la casa y lo que es el trabajo. Entonces, como lo dije, no tenemos unas reglas claras que apenas estamos aprendiendo a utilizarlas para que las personas se sientan bien desde la casa, sientan que están trabajando, pero también tienen espacio para su familia, espacio para tener tiempo personal. Entonces, esa evolución y cómo tenemos que ir creando esas reglas para que podamos convivir, porque esto va para largo. O sea, probablemente la tendencia sea de que vayamos a trabajar
de forma indefinida en el hogar, tal vez tiempo parcial, no el 100%, pero esto llegó para quedarse y así vamos a trabajar en un futuro. Entonces yo creo que es importante que las organizaciones tomen en cuenta cómo está afectando eso a sus colaboradores y cómo podemos mejorar ese bienestar de cada uno de ellos ahorita con este nuevo ámbito laboral. Sí, hay un comentario. Ahí lo que vemos nosotros, las empresas están como clasificadas mirando siempre hacia adelante en 4, ¿no? Los que dicen que ni bien puedan van a volver a trabajar a la oficina, los que estamos hablando de un porcentaje relativamente pequeño, estamos hablando de un 5, un 10%, los que dicen que cuando termine la pandemia no van a volver a la oficina nunca más, también un porcentaje relativamente pequeño, entre un 5 y un 10, y el resto se divide entre los que van a adoptar un esquema mixto, de ir algunos días a la oficina sí, otros no, y reconvertir la oficina para compartir espacios, etcétera, devolver metros cuadrados, y los que todavía están analizando. Lo que es la función de compensaciones y beneficios, lo que más le afecta es saber, mientras este esquema dure, es qué se le cubre a las personas. Y ahí lo que vemos es que la mitad del mercado aproximadamente está cubriendo Internet o el costo del Wi-Fi. Algunas, un tercio más o menos, algún tipo de equipo, adaptación a la casa, equipo ergonómico, alguna silla ergonómica que se le provee a la gente. Un cuarto del mercado, equipo informático, una laptop. Y después hay un pequeño porcentaje que cubre otros servicios como electricidad, algún tipo de medida con respecto al almuerzo o algún tipo de equipamiento. Y una gran duda que vemos también es la forma en que se va a reintegrar este valor, por ejemplo, el Wi-Fi. Si es contra la presentación de una factura, si es un monto fijo para todo el mundo, si es un porcentaje de lo que se presenta en la factura. Y todo esto está en definición, o sea, está investigándose. La mayoría, 2/3 del mercado, está preguntando qué van a hacer los demás y todavía no han tomado una definición. Bueno, tocando quisiera... Solo hacer una pregunta a Martín y luego te paso la palabra. Efectivamente, me imagino, y conversamos en un momento de esto, que también depende mucho de la legislación y adaptación de cada gobierno, porque, por ejemplo, ya está establecido, normalmente en muchos mercados, que la persona, además de su sueldo fijo, tiene un componente no imponible de movilización y colación, o almuerzo, digamos, de comida, digamos, y no es imponible, o sea, ya, justamente. Entonces, no es ni siquiera percibido como salario, por así decir. Ahora, el Internet, el metro cuadrado de su casa, la mesa que compra la persona, aparte, sí, uno puede encontrar en el corto plazo, en la contingencia, una forma de rendirlo como empresa, o una boleta, con una factura, pero también debe haber límites de tiempo o de reconocimiento económico para poder decir, mira, esto lo justifico como un ítem efectivamente de costo laboral de manera oficial. Entonces, ¿cómo estamos ahí? ¿Cuál es tu experiencia en ese sentido? ¿Qué es lo que se puede hacer o qué crees que es lo que va a pasar en los países como reacción a este cambio de paradigma laboral? Es en línea con lo que comentaste, Lucas. Las legislaciones laborales están siendo analizadas y revisadas en función de la masiva cantidad de gente que ahora está trabajando desde la casa. Y hay implicancias mucho más graves que la parte, digamos, taxativa de un almuerzo. Una de ellas es el riesgo de un accidente en la casa. Las aseguradoras de riesgo de trabajo cubrían, por lo menos en las legislaciones que yo conozco de Latinoamérica, lo que es el viaje al trabajo y el accidente dentro del trabajo, pero no dentro de la casa. Ahora, cuando la mayor parte está en la casa y la persona puede estar haciendo algo que es producto del trabajo y por ahí, qué sé yo, se pasa un accidente, en teoría no están cubiertos y los empleadores deberían hacerse cargo o no. Todo estos son grandes temas a resolver. Con lo cual, calculo que va a requerir un tiempo de maduración que será acorde con las velocidades legislativas de cada país. En Argentina acaban de sacar una ley que se llama la Ley de Teletrabajo, que regula una serie de condiciones y de cómo debería funcionar, y hace 2 días atrás ya la pusieron en stand-by para la gente que esté trabajando en la casa por emergencia, por producto del COVID, porque ya se dan cuenta que hay muchas cosas que no son aplicables cuando el empleador no lo hace voluntariamente el mandar a la gente a la casa, sino que
el mismo gobierno es el que lo obliga a mandar a la gente a mantenerla en la casa aislada. A ver, Sí, sí, yo, digamos, más allá de la parte legislativa, creo que hay un tema también dentro de las compañías, ¿no? Como decía Armando, de poder cambiar ese mindset. Y nosotros a la hora de pensar toda esta política, pusimos algunos valores que queríamos mantener sobre la mesa y en general lo que pregonábamos es poder valorar la autonomía, el bienestar de las personas y muy importante el tema de la responsabilidad individual, ¿no? Porque el hecho de no estar en la oficina todo el día hace que la visión del empleado y esa responsabilidad propia tenga que ser más importante. Y creo que con muchos temas la confianza entre compañía y empleado tiene que ser muy alta y eso es la base para que pueda funcionar cualquier tipo de política que uno pueda implementar. Fabián, para complementarte ahí, nosotros hicimos un estudio exactamente de trabajo remoto y ahí uno de los temas nos arrojó de la muestra que el 76% iba a seguir bajo alguna de las modalidades de trabajo remoto al menos unos días a la semana. Entonces, ahí también es bueno saber que ya la tendencia aquí, por lo menos desde en Colombia, es mantenerse algo mixto al menos 2 días a la semana. ¿Qué nos ha funcionado a nosotros? Y hay una iniciativa desde el gobierno, es cambiar el auxilio sin cambiar lo que se tenía presupuestado. O sea, el monto que se tenía en auxilio de transporte, no eliminarlo. Porque, ¿qué pasó? Algunos empleadores empezaron a decir, como usted ya no toma transporte, ya no tiene este subsidio. Entonces, el gobierno protegió, dijo, no, o se lo da por transporte o se lo da por conectividad. Entonces, creo que estas son soluciones que no generan una carga adicional económica a las organizaciones porque hay que cuidar eso, pero también se le mantiene, o sea, se le mantiene un beneficio al empleado. Entonces, digamos que eso ha funcionado, que pues era una pregunta que decía Lucas, que ha funcionado. Mi recomendación acá, aparte de la confianza, creo que tiene que ir amarrado de que la encuesta nos indicó que más del 50% de las organizaciones no tenían claro cómo medir los resultados bajo estas modalidades. Entonces, yo puedo confiar, porque, ¿qué pasaba? Decían, sí somos más productivos desde la casa. Pero luego uno preguntaba, ¿lo estás midiendo? No. Entonces ahí no. Entonces realmente eso es como seguir repetir una frase que uno desde la casa es más productivo y no necesariamente eso es así. Entonces, digamos que una de las acciones que ahorita hay que trabajar es revisar los mecanismos de cómo medir realmente esos resultados, que las organizaciones implementen esos sistemas de medición de resultados para realmente no estar uno, como dicen acá, respirando y pendiente porque no hay manera, no hay mecanismo no estar encima de todos los empleados validando si están haciendo la tarea o no. Realmente son los resultados que hay que mirar realmente. Entonces, creo que aquí encontramos esa fase a trabajar. También de los beneficios hay que replantearlos claramente. Ya hay beneficios como el gimnasio y, digamos, una serie. Es revisar cómo se cambia se replantea esos nuevos beneficios, porque definitivamente esto cambió. Entonces serían como unos temas para complementarte ahí. Fantástico, sí. No, sin duda, a ver, sin duda la forma nueva de trabajar aceleró también ese viraje de las empresas de pasar a medir el proceso hacia pasar a medir el resultado, ¿no? De nuevo, creo que un poco como idiosincrasia o estructura mental de la antigua forma de trabajar, la única forma de controlar la productividad era mirando el proceso, y hoy día esto es algo que se variabiliza porque tenemos visibilidad del resultado. Entonces, independientemente, pensemos no sé, los programadores en la industria de tecnología. Yo, no sé, dudo que algún programador programe cuando fuera hay luz, ¿no? Normalmente todos los que conozco programan de noche, entonces esto volaría la cabeza a cualquier gestor con una mentalidad un poquito más antigua. Entonces, efectivamente, quebramos algunos paradigmas y nos enfocamos más en el resultado. Lógicamente, después cada uno definirá si puede trabajar el fin de semana o la noche o no. Habrá algunas reuniones en las que tienen que estar presencialmente, pero
Creo que cuando también hablaba de ese salario emocional, la libertad de poder hacer una pausa cuando necesito hacerla, ya sea una gratificación, que normalmente antes tenía que compensar con sueldo, ¿no? Por el hecho de estar en la oficina y sufrir, digamos que me lo compensa la empresa con un sueldo por mi sufrimiento mensual, y hoy día poder acompañar a mi hijo a la escuela o hacer una pausa o ir a entrenar a mitad de la mañana porque no hay nadie en el gimnasio, si pudiera ir, digamos, quizás me gratifica más y no me cuesta trabajar a las 9 de la noche. Total, mi deadline es mañana, por ejemplo. Entonces creo que sin duda hay un cambio de mindset que toda esta situación está generando. Así que, y de ahí va también la adaptación de los sistemas tecnológicos de las empresas en lograr medir más el resultado antes que el proceso, y también un sistema de gestión, ¿no? Efectivamente, no hacer tanto micromanagement, sino que enfocarse en el resultado final. Me imagino que esto esté pasando en todas las empresas, algunas más, algunas menos, pero es un cambio que efectivamente se está dando en la sociedad y es difícil que eso vuelva atrás. Cuando uno ya descubre que hay accountability, descubre que existe la responsabilización de las personas en decir, mira, tengamos acuerdos sobre el resultado y cuándo, y yo me encargo de ver cuándo trabajo, es todo más fácil para todos, ¿no? Entonces, por supuesto, ahora estoy generalizando, hay cargos y madurez en los profesionales que a veces no permiten esto, pero eso ya es gestión, ¿no? Ahora, Marta pregunta, con respecto a lo que tú comentaste, ¿qué pasa con los cargos que no tenían auxilio de transporte? Para eso, ¿cómo se da un auxilio de conectividad? Porque efectivamente, claro, es fácil cuando tienes que sustituir uno por otro, pero cuando no lo tenías, ¿cómo haces? ¿Tienes idea de qué se está implementando en el mercado? ¿Sea algún tipo de bono o algo? Bueno, esto va muy relacionado con los presupuestos de las organizaciones. Realmente ahorita las organizaciones, por la misma crisis, realmente no están, digamos, incurriendo en costos adicionales. Al contrario, están revisando cómo les va. Pero algunas estrategias que yo he visto es hacer negociaciones grandes donde se le dice al, mira, cancelas a un costo muy mínimo, esa es una oportunidad, lo mismo con mobiliario, algunos otros elementos, que los adquiere el empleado, pero a un costo muy mínimo porque hicieron una negociación colectiva. Entonces, esa es una solución que no recargamos a la organización y le damos unos beneficios. Entonces, esa es como ser creativos, no es no hacerlo, sino buscar la manera colectiva cómo generar eso. Esa es una opción que yo he visto que se están utilizando. No solo con eso, sino lo que te digo, mobiliario, computadores y diferentes elementos que se requieren. Perfecto, perfecto. Y con respecto a los mobiliarios, etcétera, entiendo que siguen siendo de propiedad de la empresa o hay un contrato de alocación a la persona. No sé si hubo tiempo para hacer un contrato de alocación a la persona, quizás las empresas más estructuradas sí, pero ¿cómo se está abordando esto? ¿Es algo que, porque efectivamente es un gasto, es una expensa para la empresa? De la misma forma como a veces se le entrega un celular o un laptop, normalmente están asociados a contratos que se le asigna a la persona y se devuelve cuando la persona va o lo puede comprar al final. ¿Cómo se está haciendo en ese sentido? No, lo que he visto, bueno, las organizaciones grandes simplemente están organizando logística para hacer las entregas contra cartas de, como lo mencionas. No, ahí realmente no hay nada especial, sino las entregas. O sea, desplazar lo que tienen las oficinas y ya. El inconveniente es en aquellas organizaciones pequeñas que no están preparadas para eso y no tienen cómo financiar compra de 5 o 10 laptops. Entonces, lo que le dices cada uno, páguese su laptop, pero nosotros buscamos una buena organización, una empresa que les dé un precio, o sea, cómodo, a cuotas, lo descontamos por nómina. Entonces, la facilidad de vincularle un proveedor económico y la facilidad de pago, pero lo paga directamente el empleador porque la organización no puede sostener. O sea, entonces eso va muy relacionado con el presupuesto de la organización, lo que tenga que implicar, pero lo hemos visto de esa manera también, sobre todo en las organizaciones pequeñas y que no estaban preparadas para migrar de todo el equipo a la casa. Más o menos esas son las figuras que han implementado. Correcto.
Excelente. Aquí Hilda pregunta, aquí yo creo que hay que tener quizás un poco de la bola de cristal, que no tenemos lamentablemente, pero hoy día esta forma de trabajar en teletrabajo funciona porque estamos todos en la misma, o sea, no, estamos todos bajo la misma normativa de estar en casa. Pero cuando efectivamente esto se levante y cada uno escoja su futuro, su destino, y haya algunas personas que vuelvan a la forma de trabajar antigua, ¿cuál es su opinión? ¿Qué va a pasar? ¿Esto se va a seguir manteniendo o vamos a volver, por ejemplo, con el prejuicio de que, porque hay algunos que están en la oficina y tú no estás trabajando? O un trabajo comercial. El que no va a visitar físicamente al cliente, el cliente va a sesgarse por ver una persona en 3D y el otro en 2D. ¿Cuál es su feeling? Porque creo que aquí solo podemos hablar de feeling. No sé quién quiere atreverse a responder. Yo, Lucas, por lo que conozco y por los estudios que estamos haciendo, o sea, y lo que vemos por ya estudios específicos, no tanto feeling, pero sí lo que las empresas están al menos pensando, es que, como dijo Martín, un 50-55% de las organizaciones sí van a mantener esto de trabajo en la casa, ya sea de forma parcial o total, y muchas lo que van a hacer es tratar de ingresar nuevamente al espacio físico de la empresa, pero de forma paulatina, en grupos de trabajo, en pequeñas secciones. O sea, no va a ser algo abrupto, no va a ser de que la gente va a regresar a las oficinas de forma al 100%, sino que se va a hacer con el tiempo. Aquellas que que su idea es regresar al punto de trabajo, que sería la oficina, sería de forma paulatina, como te dije, pero la mayoría sí va a mantener, aunque sea una porción trabajando desde la casa, manteniendo estos nuevos beneficios. La conectividad es algo que en Colombia, por ejemplo, se está aplicando de forma muy amplia. Las empresas que tienen músculo financiero para pagar este nuevo beneficio, porque está sustituyendo a beneficios tal vez que no eran de impacto económico, como días libres, como un viernes en la tarde, que lo tenías libre. Ahorita estamos sustituyendo eso por este tipo de beneficios que sí tienen impacto económico para las organizaciones. O sea, yo siento de que no vamos a ver un cambio radical cuando empecemos a reintegrarnos a las oficinas, sino va a ser paulatino. Igualmente se va a mantener en el tiempo, y yo creo que indefinidamente que la gente trabaje en el hogar, al menos en tiempo parcial. Sí, a ver, un poco para complementar, y Mónica decía antes en el tema de teletrabajo, la gente se sentía igual de productiva, y eso vamos a tener que medirlo en algún momento, no todos lo medimos. Lo mismo va a pasar con el tema del trabajo híbrido, ¿no? Porque todos esos prejuicios que uno tiene, si no está en la oficina, no está trabajando, si no está visitando un cliente, también vamos a tener que tener esquemas de medición y poder medir si realmente está siendo productivo el trabajo. O sea que deberíamos empezar ahora, pero esto también se va a tener que adaptar a esa nueva normalidad. Quería comentar, más allá de la medición concreta de la performance trabajando en remoto, hay una percepción colectiva de que se ha mantenido al menos la performance, el desempeño, incluso se han logrado mejoras de productividad con el trabajo remoto. Un estudio de McKinsey dice que esto va a decaer, o sea que la gente se va a saturar o se va a estresar con el trabajo remoto y va a haber una caída de performance probablemente. Y esto va a requerir también adaptar la manera en que nosotros trabajamos, que hoy actualmente es muy parecida a como trabajamos antes, pero condicionado por lo remoto, las nuevas condiciones en remoto, ¿no? El no tener todas las videoconferencias seguidas, el espaciar, digamos, 15 minutos entre video y video, una serie de medidas que van a aparecer para poder ser más eficiente con el trabajo en remoto, que ahora nos tocó empezar a trabajar en remoto sin tener tiempo de pensar cómo se debería trabajar en remoto. Claro. Sí, No, y totalmente. un tema más importante, porque nosotros siempre hablamos de trabajo en casa y trabajo en la oficina. Nosotros hemos tenido experiencias de abrir la oficina para quien quiera ir, y la experiencia de la oficina también es distinta, porque quien está en la oficina está haciendo videollamadas con alguien que está en casa. Entonces, no es que la vida de oficina es lo que teníamos antes. Entonces, también vamos a tener que ver cómo funciona eso. Claro. Sí, mi entendimiento en ese sentido es que yo, por lo menos, tanto como director de la empresa y trabajando con muchas empresas de muchas industrias, creo que ninguno de los dos extremos sea el óptimo, la verdad. Muchas veces, muchos de nosotros se encontró un momento de la semana trabajando en la oficina diciendo, podría hacer esto mejor desde mi casa y sin haberme comido 2 horas de tráfico, en el momento en el que todo el resto del mundo va a la oficina. O sea, objetivamente no es inteligente, pero también después de muchos meses en la casa, hay gente que no soporta más ver las mismas 4 paredes y, en fin de cuentas,
somos animales sociales, o sea, hay algo que pasa en la oficina que no pasa en la casa, la aleatoriedad de escuchar a alguien que comenta algo que me aporta en mi trabajo, o me distraigo 2 minutos y me río, o me siento parte de. Entonces, que también es otro tema que es un desafío de la empresa, que es virtualizar la empresa o llevar la empresa a las casas de las personas. Eso es, sale un poquito del scope de esta reunión, pero es otro tema interesante. Pero efectivamente, yo creo que el óptimo, por lo que veo, es que la persona pueda escoger el mejor lugar donde estar en cada momento. Hay días en los que, no sé, no quiere trabajar desde su casa porque están sus hijos y es un caos y no logra concentrarse y se va a la oficina, o viceversa. Hay días en los que se despertó tarde y dice, quiero dormir más y trabajo desde mi casa. Esa flexibilidad creo que es un gran beneficio que esta nueva modalidad nos trae, y posiblemente a raíz de eso se dé una mejora en la productividad, porque efectivamente estoy trabajando en el momento en el que quiero trabajar, en el lugar en el que quiero trabajar, en ese momento. Y no es ni la casa ni la oficina, es tengo la libertad de hacerlo. Creo que por lo que estoy viendo, ese es un poco el aprendizaje, y lógicamente hay una nueva forma de trabajar que nadie nos enseñó, el time management, y hay aprendizajes que nunca tuvimos que aprender. Yo creo que hoy día nosotros estamos rediseñando la forma de trabajar, y es un lujo que nosotros tenemos, porque creo que las personas que diseñaron esta forma en la que nosotros trabajamos fue en el 1800, entonces, y desde entonces nunca se puso en discusión eso. Hoy día nosotros tenemos el privilegio de diseñarlo, pero hay un aprendizaje como por ejemplo, decía Armando antes, manejar el tiempo, porque cuando estoy en mi casa y estoy trabajando, ¿estoy con mi familia o estoy trabajando? Y si estoy trabajando, ¿mi familia reconoce que estoy trabajando o dice, total, estás de vacaciones trabajando desde la casa? Entonces, hay un aprendizaje que antes no teníamos, porque cuando estoy en la oficina estoy trabajando y cuando estoy en casa no estoy trabajando. Y hoy día hay que tener mucha disciplina y posiblemente aplicar técnicas de eficiencia y productividad. Por ejemplo, ya que no tengo que ir a la reunión y moverme del punto A al punto B, me va a tomar 15 minutos, y esa reunión que antes era de 1 hora va a ser de 45 minutos, y me va a tomar 15 de descanso. Y eso no es no hacer nada, eso está ayudando a relajarme para poder hacer la siguiente reunión bien. Entonces sustituyo 1 hora de tráfico con 15 de un café en mi casa jugando con mi perro. Entonces creo que eso es un aprendizaje, y me imagino que varios papers se van a escribir después de este año sobre y hay una tercera opción, porque uno habla de la casa o la oficina, pero van a aparecer espacios que se llaman out office, donde uno puede ir a trabajar a un lugar, por ahí cercano a su casa, y salir de su casa, ¿no? Si tiene a los chicos gritándoles y soltándole la cabeza, se va a un lugar donde tiene un café, está tranquilo, tiene buen wifi, donde enchufar su laptop. Y no es exactamente el coworking, pero sí va a haber una tendencia en función de todos estos metros cuadrados de oficinas devueltos a que haya un negocio para el que trabaja desde la casa, poder salir de la casa a un lugar donde esté más cómodo, ¿no? Claro, sin duda. Fíjate, te iba a decir, ahorita, por ejemplo, en la área turística están creando unos nuevos espacios donde tú puedes ir, por ejemplo, aquí en Colombia, vente a Cartagena, estás durante la semana y te creamos tu espacio de trabajo, pero tienes la playa al lado para cuando tengas un momento libre. Claro. Entonces, es como esa forma novedosa de atacar esta situación que tenemos. Sin duda. Eso es un cambio de paradigma, ¿no? Porque hasta hace un año, si uno decía me voy a trabajar de la playa, alguien te miraba un poco raro, ¿no? Imposible. Tiene que trabajar y no frustrarse por no poder ir a la playa. Pero efectivamente sí, hay mucha idiosincrasia, hay mucho prejuicio, y hay un rewire, ¿no? Un recableado de nuestra cabeza en considerar que efectivamente tu actividad no depende del lugar donde estás. No es porque estás en tu casa o estás en la playa que estás de vacaciones, y no es porque estás en la oficina que estás trabajando tampoco. Porque uno descubre al final que es mucho más productivo trabajando 6 horas desde la casa que 8 o 9 horas desde la oficina, y la pregunta surge espontánea, decir, ¿qué hacía las otras 3 horas en la oficina? Probablemente hablar con algún colega, tomar café, hacer otras cosas que no eran trabajar, ¿no? Entonces, creo que hay una mezcla de conceptos, pero que objetivamente hoy tenemos la posibilidad de dar más valor a nuestro tiempo. ¿Okay? Entonces, en el momento en que no estamos constringidos
a tener que estar en la oficina calentando una silla para poder ser reconocidos como estoy trabajando activamente, puedo dar más valor a ese tiempo y puedo tomar esas 3 horas que me sobran, 1 hora y media, trabajar un poco más y tener 1 hora más libre, 1 hora libre, 1 hora y media libre con respecto a antes. Entonces ese in-between que efectivamente aporta más a la empresa por la productividad y me aporta más a mí como persona porque descubro que tengo más tiempo disponible, ¿no? Entonces me parece que salir un poco de ese encasillamiento que había nos deja esta posibilidad de repensar cuál es la mejor forma de trabajar en el 2021 con las herramientas del 2021, cosa que por una u otra razón no todos hacíamos, de nuevo, por una inercia y un eco del pasado que ya no se justificaban más. Esto también responde a Juan Pablo, que efectivamente comentaba que no todos tienen las condiciones en su casa para poder trabajar de manera tranquila y aislada, pero ahí, pues, efectivamente, comentábamos ahora, contaba Martín, uno puede salir de su casa e ir a trabajar a un café abajo, que ya todos tienen conectividad, y efectivamente encontrar un lugar que no sea ni la casa ni la oficina. Lucas, es que ahí, sí. yo creo que aquí la conclusión es que estamos en un mundo que, si bien ha sido muy duro para todas las organizaciones, bueno, algunas han salido, que son pocas, beneficiadas, pero al final aquí tenemos un mundo de posibilidades, como que se nos abrió como una sombrilla, y aquí cada uno va a seleccionar lo más adecuado para su organización, ¿sí? Porque no todo se puede generalizar que es lo mejor trabajar en casa, porque hay personas que la verdad la pasaron muy mal porque tenían los 3 niños, la empleada se les fue, o sea, con el marido no le iban muy bien, entonces, o sea, caos total. Entonces, yo creo que en medio de todo esto, este reto que nos trajo la pandemia, este punto de inflexión que tuvimos, pues realmente cambia la historia, pero creo que al final va a ser positivo. ¿En qué sentido? En que las organizaciones van a lograr tener resultados más rápidos. Nosotros veníamos hablando de unos cambios disruptivos o progresivos y no hubo progresión. Llegó y punto. Y te acomodaste con lo que tenías. Así fue. Entonces creo que la parte positiva fue que nos aceleró en tiempo récord ese cambio tecnológico. Hay que tener en cuenta que sí hay que reforzar los temas de medición, de comunicación a través de centralizar las decisiones, comités, no se busca la manera, tener la estrategia para reforzar, porque claramente si seguimos trabajando desde la casa, ha habido dificultad en temas de comunicación y lograr bajar toda la información a los equipos, sobre todo en aquellas organizaciones tan grandes, las multinacionales. El apoyo, yo también quiero recomendar el apoyo psicológico. Muchas personas están sufriendo de estrés, de ataques de pánico, ansiedad, por el mismo encierro, por la misma situación, por las pérdidas de dinero, por los cierres de las organizaciones. Entonces creo que un componente importante, y no es un tema de porque estemos locos, pero sí realmente hacer un seguimiento y estar al tanto de lo que puede estar pasando en los equipos, porque al final si una persona no está bien, pero no va a rendir y no va a obtener los resultados. Entonces, es como las principales conclusiones que tenemos, y la medición, clara, los resultados, tener claro cómo vamos a medir bajo esta nueva realidad, si es trabajar desde la casa. Así es, así es. Excelente. Bueno, llegamos justos a la hora. Teníamos un par de preguntas idealmente para cubrir, pero lamentablemente no podremos. Y yo les quiero agradecer muchísimo a ustedes por su participación. Creo que hoy dejamos sobre la mesa algunos insights, algunos pensamientos, algunos datos de mercado que seguramente pueden ayudar, como comentábamos al principio, a nuestros colegas que están escuchando y ojalá esto pueda ser un benchmark, ¿no? Una referencia para internalizar y aplicarlo a sus empresas. Nuevamente, muy agradecido por su tiempo. Esta charla la publicaremos, la dejaremos online, entonces todas las personas que no pudieron participar van a poder verla, así que les agradezco nuevamente y nosotros nos mantendremos en contacto y nos veremos la próxima semana para el siguiente tema. Así que nuevamente, muchas gracias a todos por su participación. Bueno, Lucas, gracias por la invitación. Bueno, los partners nos vemos en la próxima.
Igualmente, Gracias. a ustedes. Hasta la próxima. Muchas gracias. Fabián, Armando, Mónica, muchas gracias. Gracias. Gracias.